Bien. Buenas tardes, señores, a todos los presentes. Como siempre, los días lunes a las 5 de la tarde, estamos en este conjunto de conferencias del curso de Power BI en la inteligencia de los negocios. Y en esta oportunidad les traigo el tema de semaforización para el manejo de KPI. Soy Walter Moncada Cárcamo y les voy a acompañar en esta conferencia relacionada a la inteligencia de los negocios. Bueno, el verdadero potencial de paquetes como el Power BI se empiezan a notar cuando se hace la analítica de los datos y podemos crear proyecciones, mediciones y sobre todo, análisis completo del comportamiento empresarial. Podemos apuntar por el lado de las ventas, el lado de las compras, el lado de la producción, el manejo de los almacenes, el comportamiento de los proveedores, etc. Y entonces, este tema es parte de ese análisis que se requiere precisamente cuando empiezan a tratarse indicadores claves de gestión. El KPI o Key Performance Indicator o indicadores clave de gestión, también llamados indicadores clave de desempeño, son elementos que nos van a permitir señalar cuál es el comportamiento de la toma de decisiones que hayamos ejercido o de las actividades que se estén ejerciendo en camino de un objetivo estratégico que se haya planteado. Bueno, en el caso del Power BI, tenemos la opción de mostrar elementos gráficos, que son iconos con colores o formas iguales a lo que empleamos en Excel, y que reflejan esas medidas de una manera bastante práctica. Generalmente bajo un aspecto de color o bajo un aspecto de semaforización. Podemos mirar la naturaleza financiera, el aspecto de la producción, el comportamiento del Departamento de Recursos Humanos, los ámbitos de la distribución, el comportamiento de las ventas, el comportamiento de las compras, en fin, todo lo que nosotros podemos medir con la data ya puesta en la transacción. Se utilizan los KPIs para reflejar el rendimiento, ya sea, como acabamos de decir, de un departamento, de una planta, de una actividad en sí, por ejemplo, de una organización completa. Y entonces la idea es determinar cuándo un departamento, planta, área, vendedor, proveedor, está dentro de lo previsto en la estrategia empresarial. No olviden que en el mundo de los negocios el fundamento es tomar decisiones estratégicas. La diferencia entre una empresa que tenga éxito y una que no lo tenga, básicamente se diferencia por la correcta toma de decisiones. Y para que alguien tome decisiones necesita información. Los KPIs precisamente hacen eso, mostrarnos una información gráfica que le permita a la parte estratégica de la empresa tomar las decisiones correspondientes. Los objetivos de una empresa o de un departamento se fijan en función a indicadores, a parámetros establecidos. Y entonces lo que hacen los KPIs es dirigir la atención del usuario para plantearse preguntas, no para proporcionar respuestas. En realidad, los KPIs se convierten en señales de atención. Nos dicen si estamos bien, regular o si estamos mal. Y entonces, según la forma o colores, habría que hacerse algunas preguntas. ¿En qué punto estamos fallando? ¿Qué operación o qué operario está fallando? ¿Qué pasa en las máquinas? ¿Por qué la calidad de la materia prima no es la adecuada? ¿Y cómo vamos en las ventas en comprobación al periodo anterior, por ejemplo? ¿Cuáles productos estamos vendiendo menos? En fin, podemos un poco establecer un conjunto de preguntas y responderlas, porque la información es la respuesta a la pregunta formulada. Para definir los valores como KPI,
disponemos de un panel en que regularemos los umbrales de valor. Los umbrales no son sino un rango de valores que la misma organización establece para definir cuándo puede estar bien, cuándo está regular y cuándo definitivamente está mal. Cuando, por ejemplo, generamos una tabla dinámica, a partir de los datos de esa tabla podemos incluir los KPIs y entonces se presenta la tabla dinámica en la zona de datos, no valores numéricos, sino indicadores gráficos, y esto hace que la persona con solo mirar se da cuenta cómo va ese departamento, área, actividad, proceso, etc. En todo momento y desde el modelo de datos podemos editar la configuración de los KPIs para tabular los umbrales y valores de corte para los diferentes indicadores. La semaforización es un tema bastante interesante, es manejar los colores de un semáforo, rojo, ámbar y verde. Y bajo el mismo principio que se establece en el semáforo, la señal ya es, digamos, un esquema mental que ha quedado en nosotros, así que sabemos que si está en rojo es porque el proceso está fuera de control o porque no se alcanzó la meta. Si estamos en ámbar es porque el proceso está en un límite bastante preocupante porque es probable que no alcancemos la meta o quizá si la vamos a alcanzar nos vamos a demorar demasiado en el tiempo. Y cuando lo vemos de color verde significa que nuestro proceso de control se alcanzó o superó la meta, ¿no? Esto es muy importante porque imagínense para un gerente que tiene que manejar una serie de aspectos sobre toma de decisiones y él ve un valor, vamos a suponer que ve una venta, no sé, pues a ver, de 120,000 soles, él podría alegrarse, podría entristecerse, podría preocuparse, en realidad no le ayuda nada 120,000, pero si esos 120,000 los ve en color verde, entonces él va a estar tranquilo. Si lo ve en ámbar, seguramente se va a preocupar y si está en rojo, inmediatamente sabe que las cosas están mal, a pesar de que es una cifra fuerte. Y eso es porque seguramente hay un parámetro de medición. Y entonces la semaforización ayuda a que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Es una señal. Si la ve en rojo, significa que está mal. Si la ve en ámbar, está en el límite. Y si la ve en verde, no debiera preocuparse. Es eso, alertar empleando colores para llamar la atención sobre los resultados que se van obteniendo o que se obtuvieron ya también. Y así tomar las decisiones que sean convenientes bajo el aspecto en el que se está presentando. El Power BI tiene visualizaciones que nos ayudan a eso. Uno de ellos es el gauge o cronómetro, también le llaman medidor, solo que la semaforización del medidor que presenta por defecto el Power BI es bastante limitado, pero finalmente útil. Sin embargo, en el Marketplace podemos bajar algunas visualizaciones como esta que están mirando, que es el tachómetro, que permite precisamente mirar las cosas de los tres colores que habíamos estado mencionando. También existe dentro del Power BI la posibilidad de presentar en una tabla dinámica o una tabla normal esos colores que ustedes están mirando aquí. Esto implica un semáforo y podemos programar ese semáforo para que nos presente el resultado en verde, en ámbar o en rojo. Hay que recordar que si hablamos de ventas, verde está bien y rojo está mal, pero si hablamos, por ejemplo, de reclamos de clientes, pues el valor más pequeño debería estar en verde y el más alto debería estar en rojo. Entonces, eso va a implicar que quien programa la semaforización sepa si se trata de un indicador KPI negativo o positivo. También tiene su propio KPI, se llama así, la visualización, que es una visualización que lo que hace en realidad es mostrar cuánto alejado está respecto al valor meta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes lo ven en rojo,
es porque le falta 9.17% para llegar a estar en 5.99 millones. Si lo vemos en verde, seguramente vamos a ver aquí un valor positivo en color verde. También hay la posibilidad de jugar con un poco con, bueno, ese jugar entre comillas, con los valores que se presentan. Por ejemplo, si yo quiero mostrar los problemas en la empresa, seguramente vería, por ejemplo, que las ventas de enero del año anterior fueron mayores a las ventas de enero de este año o del año 2010 en el caso que estamos mirando. Y eso implica un valor negativo. Sin embargo, los valores positivos no se muestran porque no son un problema. Entonces, esto también es importante manejarlo y también esto nos lo permite el Power BI. Muy bien, para poder explicar esto, vamos a tomar un ejemplo que ya está de alguna manera empezado, porque lo que hace es tomar una data que en algún momento hemos usado en alguna otra conferencia, donde tenemos una base de datos aquí que muestra las ventas. Como ven, hay una relación de 1 a varios, porque un cliente puede haber participado en una o más ventas, una a varios entre empleados, porque un empleado puede haber realizado varias ventas. Si se trata de un vendedor, aquí está el vendedor. Y por un lado, por el otro lado tenemos notas de crédito, que son que son documentos que se generan por devolución de mercadería, porque hay que devolver algún dinero porque el precio fue muy elevado, y entonces esto aminora nuestra venta y hay que considerarla. Y por el otro lado, que no es el tema de esta ponencia, pero está aquí, por ejemplo, el lado de los productos, ¿no? Para podernos darnos cuenta, por ejemplo, qué productos son más importantes, etc. Entonces vamos a empezar con esta página 4, pues las otras páginas ya están desarrolladas en alguna otra conferencia, y vamos a crear nuestra primera tabla. Aquí la vamos a poner más o menos por esta altura. Ya está, para lograr, por ejemplo, un efecto como el que hemos visto. Pero aquí vamos a ir haciendo algunas cosas. Ya tenemos algunas medidas, como por ejemplo el promedio de las ventas, que probablemente no lo usemos. Tenemos las ventas totales, que es la suma de todas las ventas de la tabla ventas que tenemos aquí. Las ventas netas, porque hay que quitarle el consumo de las notas de crédito. Tenemos un total de años que era distinguiendo valores únicos de los años de la venta, y tenemos el promedio de ventas, que es la división de las ventas totales entre el total de años de todas las ventas. Pero en esta oportunidad necesitamos manejar una tabla calendario. Las tablas calendarios nos permiten manejar inteligencia de tiempo, porque ¿cómo podríamos saber las ventas del año pasado y compararlas con las ventas de este año si no lo tenemos? Así que vamos a ir aquí antes de, y vamos en el modelado, vamos a crear una nueva tabla. Esa tabla va a ser nuestra tabla calendario. La vamos a copiar aquí para ganar tiempo. Es una tabla donde agregamos columnas, como por ejemplo la fecha, y como ven estamos tomando la mínima fecha de las ventas. Vamos a poner aquí las ventas, y para que no vayamos de más podemos hacer algo como esto, ¿no? Si hemos tomado el mínimo de las ventas, pues entonces tomemos el máximo de las ventas aquí en lugar de today, que nos tomaría la fecha de hoy. Y como es una data que está por el año 2011, 2000, está un poco alejado, entonces aquí cambiamos de min a max y tomaría la máxima venta y la mínima venta en las fechas. De esa manera nuestro calendario va a ser valores únicos. Ya está, y entonces le damos a aceptar y listo, ya tenemos creada nuestra tabla. Lo podemos mirar aquí. Como ven, la máquina ha creado una fecha por cada día, desde la mínima fecha de las ventas, que está acá, de esta fecha, y la máxima también de esa fecha, de esa venta. De manera que tenemos los datos bastante claros. Y eso nos va a permitir poner nuestro calendario como una tabla maestra,
hemos hablado ya sobre la forma correcta de modelar y en esta oportunidad jalamos la venta y lo amarramos a la fecha. Así que vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a ver. Listo. Jalamos entonces a donde dice fecha. Y esta relación va a ser de 1 a varios, porque claro, una sola fecha aquí puede haberse hecho varias ventas en un solo día. Y entonces esto nos va a permitir manejar la inteligencia del tiempo. Así que como ya tenemos ese dato, ya podemos hablar, por ejemplo, si tenemos una venta neta, pues tomemos una venta del año anterior. ¿Eso qué requiere? Requiere obviamente que nosotros tomemos nuestro lenguaje DAX y creemos la medida que nos dé esa venta del año anterior. Así que nos vamos aquí donde tenemos medida y le decimos nueva medida. Vamos a crear entonces las ventas del año anterior. Entonces la venta del año anterior es igual al calculate, que ya hemos explicado en un momento, una interesante función que hace una expresión basada en un filtro. La expresión que nos interesa en este caso es tomar las ventas netas, pero lo vamos a hacer para que se considere el año anterior. Así que el filtro para nosotros va a ser esta función que nos da el dato, la fecha de un año previo, ¿no? Si lo hacemos en años, y lo mismo podemos hacer en meses, podemos hacer en trimestres. Así que quien va a manejar aquí va a ser nuestra tabla calendario, ¿no? Y obviamente la fecha, ¿no? Y con esto ya tenemos el dato de la venta del año anterior. Podríamos un poco mirar, ¿no? Para poder luego compararlo y darnos cuenta, aunque no lo usemos. Por ejemplo, voy a poner por aquí una tarjeta, vamos a achicar, la vamos a poner por acá a un costado, y aquí vamos a poner, por ejemplo, por ahora, vamos a ponerla acá abajo mejor. Vamos aquí, después ya lo movemos. Ponemos aquí las ventas netas, ¿no? Y entonces son 19.91 millones. Claro, para ello, para poderlo entender rápidamente, vamos a poner un filtro. Allí vamos a poner el año, solamente el año de la tabla calendario, porque queremos manejar eso. Vamos a ponerlo acá para que no estorbe. Jalamos el año entonces y lo ponemos tipo lista. Lo obligamos que sea de manera horizontal, para que tengamos algo como esto, lo hagamos bonito así, y para que no se vea tan mal esto, bueno, vamos a quitarle el título, creo que está de más que vaya, pero vamos a ver, encabezados, no necesito encabezados. Podemos poner a los elementos un color blanco con un fondo azul, ¿cierto? Y hacemos algo también, me había olvidado aquí, por ejemplo, en los controles que sean de selección única, eso obliga a que se muestre mínimo un año, ¿no? Y lo vamos a poner acá arriba para tener una visión. Entonces yo tengo la venta neta del año 2011, y si aquí pongo otra tarjeta, aunque no nos sirva en este momento, vamos a ponerlo acá, un poquito más arriba, y ponemos las ventas del año anterior. Entonces la máquina nos está mostrando las ventas del año 2010. Y eso lo podemos comprobar inmediatamente, porque si nos vamos en el 2010, las ventas netas serán 2010. Y estas serían las ventas netas de 2009. Si estamos en el 2009, ahí están las ventas netas del 2009 y las ventas del 2008, que fue la venta más baja, ¿no? Y en el 2008, ¿no? Tomamos la venta de 2008 y las ventas de 2007. Claro, si nos vamos en el 2007, esto definitivamente ya no existe porque no hay venta del año anterior. Y entonces esto sí funciona, si se dan cuenta. Pero nuestro interés es un poco profundizar. Por ejemplo, si yo deseo que mi empresa vaya bien,
necesito que mis ventas crezcan, no que disminuyan. Entonces vamos a hacer, digamos, vamos a ponernos una meta y a eso le podemos llamar meta venta o venta meta. Ya está, ¿no? Y nos podemos poner como meta, por ejemplo, a ver, vamos a crearla de una vez, vamos aquí a la medida, nueva medida, y le ponemos meta venta, y le decimos, bueno, yo quiero que a la venta del año anterior, ¿no? Venta del año anterior, se le aumente un 10%, así que demos por 1.10, y esto hace que automáticamente tengamos un crecimiento o la posibilidad de un crecimiento. Entonces voy a reemplazar esta venta del año anterior por la meta venta, ¿de acuerdo? Para que podamos un poquito entender mejor esto. Aquí está, quitamos esto y ponemos en su lugar la meta. Entonces para el año 2011 la meta era 5.98 y nosotros hemos vendido 6.27 millones. Eso significa que estamos bien, ¿no? En el año 2010, en cambio, la meta fue 5.99 y solamente hemos llegado a 5.44. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso me refiero. Ya está. Entonces, como tenemos esta posibilidad, ya podemos aquí en nuestra tabla trabajar precisamente esa información. Así que lo vamos a hacer colocando los siguientes valores. Vamos primero colocando la fecha, pero voy a quitar trimestre y voy a dejar, quito día y dejo solamente año y mes. ¿Ya? Año y mes, ahí está ordenado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Estamos hablando, por ejemplo, si yo ubico acá, ahorita lo vamos a ver cómo podríamos hacer para el año. Aquí vamos a generar un poquito esta información, luego que pongamos los valores. Entonces, ya tenemos el año. Ya está. Vamos a colocar, a ver, ¿qué más colocamos? Las ventas netas, ¿cierto? Ponemos las ventas netas. Perdón, aquí vamos en esta tabla. Las ventas netas, la meta venta, ¿ven? Ya está. Y como ven, no, en algún momento alcanzamos, en otro momento, ahora en otro momento no alcanzamos. La pregunta es, ¿cuánto nos faltó? ¿Correcto? Y entonces podemos recurrir a una lógica que implica crear el KPI. Así que vamos a crear nuestro KPI. Vamos a nuestra medida, nueva medida, y le decimos, por ejemplo, KPI meta. KPI meta es igual a la división que hagamos, ¿cierto?, entre las ventas netas. Vamos a ponerlo así. Divídeme las ventas netas, ¿cierto?, entre la meta venta. Y con eso vemos cuánto nos hemos alejado, ¿no? Y bueno, como queremos presentarlo como factor, ponemos por 100. Y entonces eso lo escribimos aquí. Y ahí tenemos. Bien, vamos a cambiarle el estilo para que se vea mejor. Ok, ahí está. Y para que esto se adecue al tamaño, lo vamos a poner acá. De esa manera tenemos una visión más completa, ¿no? Este es del año 2010, esto sería del año 2011. Y entonces vamos a crear nuestra primera forma de presentar un KPI y lo podemos hacer precisamente con el KPI meta. ¿De acuerdo? Claro, en el año 2008 hay momentos en que no hay información porque en el año 2008 las ventas netas, pero el año anterior no existe la información. En cambio, en el 2009 no hay ese problema. Bueno, eso podría presentarse en algún momento, así que lo que vamos a hacer es simplemente crear nuestro conjunto de iconos. Nos vamos entonces, aquí por ejemplo está un poco exagerado, si se dan cuenta, 4.247%, porque claro, estamos comparando 2009 con 2008, pero ya 2010 es un poco más seria la cosa, ¿verdad?
Entonces, bueno, nos vamos a este conjunto y aquí voy a crear mi formato condicional basado en iconos. ¿Ya? Entonces aquí le digo, por ejemplo, si el valor es, a ver, vamos a ponerlo acá. Si el valor es mayor o igual que 0 en número, pero es menor que, pues vamos a ser un poco exigentes, 65, por ejemplo, pues entonces debe estar en rojo, ¿correcto? Si es mayor o igual que 0, pero menor que 65. Si es mayor o igual que 65, pero es menor que, vamos a ponerle pues 98, ¿cierto? Entonces, un ámbar. Y si es mayor o igual que 98, pero menor o igual que, en realidad 100, pero vamos a ponerle pues 500, suponiendo que haya un valor que se haya superado bastante, lo ponemos en verde. Le damos a aceptar y ahí tenemos la respuesta B. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué razón aparece rojo en 104? Eso es rápido, lo podemos mirar. Aquí en el conjunto de iconos, seguramente cuando estaba construyéndolo, debo haber cometido algún error. Veamos. Ok, ahí está, ¿no? Hemos puesto al revés, ¿no? Entonces podemos aquí, no me permite invertir, algo pasado acá, acá está así. Personalizado, ahí estamos, aceptamos, ahora sí, listo. Entonces miren, ¿no? Se nota que somos exigentes, pues, ¿no? Somos exigentes, pero veamos por qué razón ha cambiado algunos valores. Vamos a ver, eso hay que hacerlo bien, porque si no, vamos a tener problemas. Bien, revisemos. Si el valor es mayor o igual que 0, pero menor que 65 es rojo. Si es mayor o igual que 65 y menor que 98 es ámbar. 98, obviamente. Y si es mayor o igual a 98, pero menor igual que 500, es en verde. Ya, vamos a ver qué pasa aquí en el 2011. Ámbar, sí está bien porque tiene que ser 98. En el 2010 también ámbar, ¿no? Probablemente aquí es donde exageramos un poco porque no llegan más de 500, pero bueno, es una comparación. Acá sí tendríamos problemas. Acá no hay con quién compararlo, por eso es que no sale. Así que nos quedamos un poco con este conjunto de iconos. Ya está. Esa es una forma de presentar el KPI. La otra forma, podríamos hacerla haciendo un marketplace. Bueno, voy a explicarlo, pero vamos a importarlo desde aquí. En otro momento probablemente lo tengamos que hacer, ¿no? Entonces yo me voy aquí, yo me voy aquí y entonces ingreso a importar un objeto. Yo ya lo he bajado para ganar un poco de tiempo en esta exposición. Y vamos, nos podemos ir aquí al escritorio y vemos algunas presentaciones que están, visualizaciones aquí, y aquí está el tacómetro, ¿no? Listo, ya está el tacómetro importado, aparece acá, lo ponemos, lo agrandamos un poco aquí y lo configuramos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer aquí es poner el KPI, ¿no? El valor simplemente aparece el KPI. ¿Ya? Entonces lo arrastramos aquí, y está el KPI, y luego tenemos que configurarlo, ¿no? Nuestro primer rango tiene que ser, evidentemente, rojo, ¿no? El menor. El rango intermedio, que es digamos, el ámbar, podría ser, pero a partir de 65 pusimos, ¿verdad? Y el rango 3, que tiene que ser verde, lo pusimos a partir de 98, si no me equivoco. Y ven, ya tienen ustedes la presentación en el año 2011, ¿cierto? En el año 2010 estuvimos en ámbar, en realidad, y se nota aquí porque no hemos llegado. Es una forma. La otra forma, evidentemente, es presentar precisamente esta visualización, que es el KPI. Lo vamos a poner aquí
para poderlo visualizar. Ya está. Y aquí jalamos nuestras ventas netas. Ahí está, las ventas netas. Las vamos a comparar con la venta, con la meta, ¿no? Con la meta. Y tenemos que agregar una tendencia, ¿no? Una tendencia, así que la tendencia tiene que ser el año. Ok. Bien, miren, en el año 2011 está en verde porque hemos sobrepasado por un 4.87%. Pero si estamos en el 2010, se va a ver en rojo porque no hemos llegado, nos ha faltado 9.17. Como ven, este KPI es limitado solo a 2 colores, ¿cierto? Y nada más, o sea, no se puede hacer más, por un lado. Por otro lado, podemos hacer algo interesante. Vamos a jalar otra tabla aquí, la vamos a ubicar, y en esta tabla vamos a jalar la fecha, pero voy a dejar el año, el trimestre y el mes, o sea, solo quito el día. Y igual lo configuro. Bueno, pues si no quiero perder mucho tiempo, hago esto, copio el formato y ya está, ¿no? Entonces ya lo tengo el formato más estable, más presentable, por decirlo así. Y sobre esto arrastramos las ventas netas y podemos compararlo, por ejemplo, con las ventas del año anterior. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay diferencias. Y ahora vamos a hacer esas diferencias visibles. Vamos a hacerlas visibles. Vamos a poner esto un poquito más acá. Ya, entonces voy a crear un KPI que simplemente opere esa diferencia. Llamémosle a diferencia un ventas over year, ¿no? Sobre la, vamos a hacer un V o Y, por ejemplo. Y le decimos que esto es igual a las ventas netas que tenemos, ¿no? Las ventas netas menos la venta del año anterior. Y entonces es fácil compararlo, ¿no? Le damos Enter, ya está, y eso lo jalamos aquí. ¿Ven? Y entonces vamos a tener valores negativos, ¿se dan cuenta? Ya está. Y a eso era lo que me refería. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo hago para mostrar? Aquí los valores negativos deberían aparecer. En el año 2011 probablemente como la cosa mejoró, solamente tenemos un solo valor negativo. En el 2010 tenemos varios valores negativos. Y sería bueno analizar, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es crear una especificación. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Una especificación de dato, ¿cierto? Vamos a crear una especie de filtro, ¿sí? Pero lo vamos a crear nosotros. Es una manera de crear. A esto le vamos a poner, por ejemplo, filtro. Y acá creamos otra columna que sea el índice. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner que sean todos. Y ese es el filtro, el índice 1. Y en el caso 2, que sea resaltar la disminución. Porque eso es lo que nos interesa, mirar disminución. Y a ese le ponemos el número 2. Listo. Correcto. Esa tabla va a llamarse filtros. Es una tabla especial que hemos creado, que no tiene nada que ver y no sirve para nuestro modelo, en realidad solo para usarlo y cargamos. ¿Correcto? Listo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque yo puedo poner, dejo que cargue aquí, ya está aquí la tabla filtros, miren, la tabla filtros, y aquí voy a crear mi segmentador, y precisamente ese segmentador me va a servir para jalar el filtro. Ahí estamos, lo ponemos tipo lista, ya está, perdón, tipo lista, lo ponemos horizontal. Ya está horizontal, lo adecuamos aquí bonito. Bueno, al igual que en el anterior, nos deshacemos del encabezado. Y al igual que en el anterior, manejamos los elementos. Bueno, quizá con otro color, ¿no? Un blanco con una fuente, pues, morada, por ejemplo, ¿no? Y ya está.
y le obligamos, ese es un detalle importante, que sea solo una. Y como queremos que primero vaya todos y luego resaltar, hacemos algo, marcamos aquí y le decimos ordénalo por el índice, de tal manera que todos aparece primero. Exactamente, eso es lo que yo quería. Y eso lo pongo acá. ¿Ok? Miren qué bonito, qué interesante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo clique en todos, se ve así. Pero cuando yo le clique resaltar la disminución, resalte precisamente esa disminución, que es una forma bastante interesante de, digamos, de generar. Así que lo que voy a hacer es un poco ayudarme de esta opción, de tal manera que cuando yo pulse aquí, mis fuentes acá cambien. Entonces, es un poco complicado si es que lo queremos hacer directamente allí. ¿Ya? Yo voy a hacerlo de esta manera. A ver, vamos a crear una medida. Esa medida se va a llamar formato condicional fuente. O sea, yo quiero que mi fuente cambie de color cuando yo pulse resaltar, cuando pulse todos, va a depender de eso. Y entonces, para hacer la cosa sencilla, yo voy a hacer un var, una variable. Esa variable va a tomar un valor que será el valor que se ha seleccionado. ¿Ya? Entonces, el valor del filtro, vamos a ponerle valor filtro. Eco. Ya. El valor filtro será igual a lo que yo haya seleccionado. Entonces voy a poner un selected value. Aquí está. Pero ¿de quién? La pregunta es de filtros, de la tabla filtros, pero me interesa el índice, ¿verdad? Correcto. O sea, o es 1 o es 2. ¿Listo? Mi primera variable. Mi otra variable va a servirme para usar el color rojo. ¿Ya? Bueno, hay gente que sabe los colores. La gente que no sabe los colores se va acá a internet, pone, por ejemplo, colores hexadecimales. Está. Coge aquí, escoge el color que quiera, por ejemplo, este rojo, toma este código y con ese trabaja, ¿no? Por ejemplo, para mí podría ser un rojo así o un rojo así, ¿no? Depende. Ya ustedes escogen el color con tranquilidad y esto sería el color hexadecimal. Y entonces acá lo escriben, ¿cierto? ¿Y cómo lo escriben? Simplemente de esta manera, el signo Michi y el color. Ya está, ya tenemos el color rojo. Vamos a usar un color gris para que se vea eso un poco más oscurito, más opaco, por ejemplo. Igual, ¿no? O sea, nos vamos aquí, donde estábamos, acá, un color gris, tira para esto, ¿verdad? Esto de aquí. Y ya está. Este sería su color hexadecimal. Lo copiamos. Siempre con el signo Michi. Y, perdón, me equivoqué ahí, me va a salir error. Bueno, no importa. Le doy al Enter. Sigo otra variable más para el color negro. Ya, aquí el color negro sí, bueno, esto sí casi todos lo manejamos, que es un color, digamos, completo, son 5 ceros, si no me equivoco, a ver. Sí, 5 ceros, pero claro, con el signo de Michi. Ya está. Ya están los 3 colores, ¿ok? Y luego voy a usar otra variable. Esta variable me va a dar qué valor tiene mi ventas over year, ¿no? ¿Qué valor tiene? Y ventas over year es si es positivo o es negativo, ¿se dan cuenta? Y entonces yo hago lo siguiente. A ver, yo pregunto si, abro mi paréntesis, ¿no? Si ventas, ¿cómo le llamé? A ver, ventas, ¿dónde estamos?
¿Cómo se llama mi indicador? A ver, un ratito. Voy a salirme de acá para verlo. Voy, ¿no? Voy. Caray. Vamos aquí. Listo. Entonces, yo pregunto si el voy, está mi medida, si el voy, por ejemplo, es mayor que 0. Si es mayor que 0, que ponga 1 y si no, que ponga 0. ¿Ok? O sea, esta variable me va a dar 1 o me va a dar 0. Listo, eso es todo lo que quiero saber. Y aquí hago un return para empezar mi trabajo, ¿no? Listo. Ahora sí, recién vamos a hacer nuestra fórmula, función. Y bueno, en este caso usamos switch. Y le decimos switch. ¿Switch con quién? Primero con el valor de filtro. ¿Cierto? Porque si el valor de filtro es 1, ¿cierto? Si el valor de filtro es 1, simplemente la cosa está bacán. Así que usamos el color negro. Todo normal. De lo contrario, sabemos que el índice es 2. Si el índice es 2, habría que ver en qué situación estamos, ¿cierto? Y entonces, de acuerdo a esa situación, usamos otro switch. Y evaluamos este void. ¿Correcto? Ese me interesa evaluarlo. ¿Ya? ¿Qué evalúo ese void? Evalúo lo siguiente. Si está en 1, significa que es positivo. Y entonces el color tiene que estar en gris. ¿Correcto? Color gris. Pero si está en 0, debe ser color rojo. Disculpen. Ahí está color rojo. Ok. Cerramos ese switch. Cerramos el otro switch. Y ya está, ¿no? Miren todo lo que tenemos que hacer, pero algo interesante. ¿Por qué? Porque miren, con esto hacemos lo siguiente. Nos vamos acá. Y claro, aquí no podemos tocarlo porque son datos, pero aquí sí podemos cambiarlo, miren. Formato condicional fuente. Y le decimos que sea según el campo. ¿Ok? Y en este caso hemos puesto formato condicional fuente. Según el formato condicional fuente, la máquina no trabaja. Entonces yo estoy escogiendo, vamos a poner aquí, formato condicional fuente, no sé por qué no. Ok, valor de campo, disculpen. Me había olvidado de poner el valor de campo. Ahí está, formato condicional fuente, acepto. Hago lo mismo con este señor, formato condicional fuente, y le digo que voy a trabajar con valor de campo. Ok, listo. Acepto. Y miren, eso porque está resaltado la disminución, ¿eh? Y hago lo mismo con el otro señor. Formato condicional, color de fuente, y le digo, vas a trabajar con valor de campo. Listo. Ok, aceptamos. Miren lo que ocurre. Cuando yo le digo todos, la máquina me muestra todo. Pero cuando yo le digo resaltar la disminución, los otros casi no se ven. Podríamos incluso hasta desaparecerlo, pero bueno, ahí con eso ya podemos mirar el comportamiento, ¿no? Y por último, para terminar, podemos también, algo que no habíamos mencionado, podemos crear un gráfico, de aquí, columnas agrupadas y líneas, ¿no? Y lo podemos poner así, por ejemplo, ¿no? Para poder visualizar. Ya, ok. Y aquí ponemos, por ejemplo, en el eje compartido, ponemos la ventaneta.
No aquí, sino acá. Vamos a ponerlo aquí. No, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver. Vamos a poner la venta neta. Yo no quiero en valor de columnas. Ya, ok. Por el tipo de gráfico probablemente que haya escogido. A ver, ¿cómo hacemos? En las líneas van a ir la meta. O sea, aquí tiene que ir la meta. ¿Ya? En el eje tiene que ir el año. Ahí es donde me he equivocado. Pero el año, obviamente, este año. Oh, ahora sí. Y en las columnas voy a poner la venta neta, ¿no? Me había equivocado. Y ya está. Valores de columna, pero valores de columnas. Venta neta. Ya estamos. Ahora sacamos esto mejor y jalamos mejor este. Ponemos año y mes. Quitamos trimestre, quitamos días. Ya está. Algo más. A ver, en el eje compartido, entonces cogemos año, mes. En el serie de columnas, el año. Ah, ok. Falta aquí el año. En valores de las columnas, las ventas netas y en la meta venta. Listo. Bueno, a ver qué es lo que estamos mirando aquí. Tiene que ser por todos los meses y no lo tenemos todos los meses. Ahora sí. Ya está. Y entonces, ok. En el año 2011 sí hemos pasado la meta. En alguna ocasión, en el año 2010, en algunos momentos nunca alcanzamos la meta. Aquí solamente, ¿se dan cuenta? Y en algunos hemos rozado por acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así. Y entonces, miren, ya tenemos una información completa sobre las ventas. Por un lado, lo tenemos por mes, por otro lado la disminución, por el otro lado una comparación gráfica, por el otro lado una comparación de distancia y un cronómetro que nos dice cuál fue nuestro KPI logrado. Bien, bien señores. Entonces, como han visto, nosotros podemos hacer muchas cosas con el Power BI y todas deben servirnos para presentar la información que la empresa quiere obtener. Sobre todo esto que, como ven, el KPI es muy diverso en su visualización. Lo podemos presentar de esta manera, lo podemos presentar así, lo podemos presentar con un resaltar, lo podemos comparar gráficamente, podemos presentarlo a través de tarjetas y a través del KPI, ¿no? Y ahí con eso estamos complementando nuestro tema el día de hoy. Muy bien, ha sido un gusto, soy Walter Moncada y como siempre les voy a acompañar los días lunes a las 5 de la tarde. Les invito la próxima semana para otro tema relacionado a la inteligencia de los negocios manejando Power BI. Hasta entonces, nos vemos.